Levítico 16 es el capítulo en el que Dios da las instrucciones para el día de la expiación. Es el día más importante del calendario judío. Es el día en el que más cosas están en juego. El pecado de todo el año, de toda la nación, puede ser perdonado, puede ser cubierto, siguiendo las instrucciones que Dios da, que Dios le da a Moisés para que se las dé a Aarón. Entonces es un día muy importante. El capítulo está dividido de la siguiente manera, del verso 1 hasta el verso 10, para los que toman notas, vemos la descripción de esta ceremonia de una manera muy general. Son instrucciones generales, ¿no? Del verso 11 al verso 22 vemos de una manera detallada esas instrucciones, paso por paso, lo que Aarón o el sumo sacerdote en turno tendría que hacer. Y del verso 25 al verso 28 vemos lo que sucede después de esta ceremonia en la que se concluye el día de la expiación. Una vez consumada la expiación, el verso 23 al 25 nos describe qué sucede después. Así que esas son las porciones que vamos a estudiar hoy. Te pido de favor que leamos con mucha atención, por favor, y después vamos a ir verso por verso. Dice desde el verso 1, Levítico 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Esto concluía lo que es la ceremonia para lograr la expiación. Pero en el verso 23 al 25 nos describe qué sucedía después. Dice, verso 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos, ¿qué dice ahí? Saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Señor, gracias por esta porción de tu palabra que hoy nos permites considerar. Te pido que nos des una mente abierta, Señor, a lo que tú tienes que decirnos hoy, pero sobre todo que nos des corazones dispuestos, Señor. Recibimos tu palabra reconociendo que es verdad, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hoy derramado sobre todos nosotros, nos lleve a toda verdad. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De repente estas porciones parecen un tanto obsoletas, ¿no? Como que tenía sentido para alguien alguna vez, pero a lo mejor para nosotros no tiene tanta utilidad. Sin embargo, la Biblia nos dice que toda la Escritura, toda es inspirada por Dios y es útil. Así que vamos a leer de nuevo esto con cuidado, nos vamos a ir verso por verso. Y solo quiero empezar meditando en las circunstancias que trajeron a luz estos mandamientos. En el capítulo 16, verso 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés después de ¿qué cosa? De la muerte de los 2 hijos de Aarón.
¿Por qué murieron esos dos hijos de Aarón? Dice, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. El día de hoy, si tú supieras de alguien que perdió dos hijos mayores, si tuvieras la confianza suficiente como para preguntarles cuál fue la causa de la muerte, estoy seguro que escucharías un sinfín de razones, escucharías muchas cosas. Murió en un accidente, ¿no? Murió de una enfermedad, murió en el quirófano, lo asaltaron y lo mataron, no sé, escucharías un sinfín de cosas, muchas más. Pero estoy seguro que el día de hoy no encontrarías una sola persona que te respondiera lo mismo que Aarón si tú le preguntaras, Aarón, yo sé que tú tenías dos hijos mayores y sé que murieron, pero no sé cómo. ¿Me podrías decir, Aarón, por qué murieron? ¿Qué es lo que Aarón te diría a la luz de este texto? Léelo ahí. Se acercaron delante de Jehová y murieron. Es la muerte de sus hijos, lo que al parecer da la ocasión para que Dios revele algo muy importante que tiene que ver con todos nosotros. ¿Por qué tiene que ver con todos nosotros? Simple y sencillamente porque, no quiero alarmar a nadie, pero todos aquí van a morir. Y yo también, obviamente, yo el primero. Pero todos aquí vamos a morir. Todos, sin excepción. Y es muy importante entender de dónde se origina la muerte, o mejor dicho, qué es lo que causa la muerte. Los hijos de Aarón se acercaron a Dios en base a sus propios términos, con sus propias condiciones, y no tuvieron temor de Dios. La Biblia de hecho nos dice en Romanos 3 que el gran problema de la humanidad, la razón por la cual el hombre se encuentra en las condiciones actuales es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Recuerdo alguna ocasión en la universidad, en cierta clase, un maestro hizo una dinámica, tenías que escribir virtudes o cosas importantes y necesarias en la vida de toda persona. Y recuerdo que yo puse ahí temor de Dios. Y el maestro sorprendido dice, temor de Dios. No sé quién escribió esto, pero alguien escribió temor de Dios. ¿Es correcto? Y yo dije, sí. Dice, ¿por qué temor de Dios? Si Dios es amor. O sea, Dios es bueno, Dios es amor, Dios dio a su Hijo para que todos fueran salvos, ¿no? Y esta persona no era cristiana. No era cristiana. Y tenía un entendimiento, es decir, lo que esta persona decía era verdad, pero no era toda la verdad. Y nosotros como iglesia necesitamos comprender la plenitud de la verdad de Dios. No podremos comprender, no podremos valorar la salvación que tenemos en Cristo a menos que entendamos de qué nos salvó Jesús. Esto es vital, esto es importante. Y sé que incluso ahora tú estás en tu mente batallando y negociando con lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Lenin, pero la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Que Dios es lento para la ira, ¿no? Sí, pero la Biblia también nos dice que habrá un día en el que Dios desatará su ira. Y todos aquellos que no se hayan acercado a Él a través de los medios y los recursos que Él mismo ha provisto, no podrán sostenerse en pie delante de Él, tal como los hijos de Aarón. El mandamiento más repetido en toda la Biblia es no temas. Y siempre viene de parte de Dios para aquellos que le buscan. Pero nunca ese mandamiento está dirigido a tener confianza. Déjame refrasear esto. Nunca Dios ordena que no le temas a Él. O sea, siempre que Dios dice no temas, siempre es alguna situación alrededor, pero nunca a Él. De hecho, las únicas veces en las que Dios ordena tener temor, Dios ordena tener temor de Él. De Él. Y sabes, el temor de Dios es algo que el día de hoy está ausente. Déjame leerte una lista de cosas a las que la gente le tiene miedo. Es una lista de fobias. Puede ser muy divertido de repente leer la cantidad de cosas a las que la gente le tiene miedo. A menos que tú sufras alguna de estas fobias. Déjame leerte algunas. Autofobia. No es temor a los autos.
es temor a estar solo. ¿Sabes? Creo que yo me puedo identificar con eso. Si yo estoy solo por mi cuenta, terror. Ablutofobia, terror a bañarse. Nadie aquí sufre de eso, ¿ah? Levofobia, temor al lado izquierdo. ¿Cómo te libras de esa fobia, no? Todo el tiempo hay un lado izquierdo siempre. Dextrofobia, temor al lado derecho. Hipegiafobia, temor a la responsabilidad. Creo que esto es muy común. Yo tengo algo de miedo de eso. Podofobia, temor a los pies. Sedatefobia, temor al silencio. Tocofobia, temor al nacimiento de los niños. Y creo yo, esta es la más chistosa de todas. Fobofobia, terror al terror, ¿no? Temor al temor. Bueno, es increíble la cantidad de cosas a las que tú y yo podemos tenerle miedo. Y es absurdo, es absolutamente absurdo. Hay gente que tiene miedo de perder su trabajo. Y no estoy hablando de una simple preocupación, estoy hablando de terror. Terror absoluto. La persona no sabría qué hacer si pierde su empleo, o perder una relación, o perder una experiencia. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando tengamos miedo, tengamos un miedo apropiado y adecuado. En Isaías capítulo 8, verso 13, la Biblia dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Aún ahora podríamos pensar, bueno, yo tengo temor de Dios porque tengo un respeto reverente. Pero este no es un respeto reverente. Esto es terror. En Malaquías 1:6 Dios pregunta, ¿dónde está mi temor? Y en Lucas capítulo 12, acompáñame ahí por favor. Lucas capítulo 12. Porque seguro estás pensando, Lenin, pero llegó Jesús, que es paz y amor, y es buena onda, nos ama a todos, y Jesús cambió a Dios el Padre. Jesús logró domesticar a este Dios salvaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y es muy interesante que pensemos de esa manera, porque si la cruz del Calvario cambió algo, no cambió a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios no cambió. Dios sigue siendo digno de temor. Lo que Jesús cambió con su sacrificio es nuestra condición delante de Él. Lucas capítulo 12, verso 4 en adelante. Es Jesús hablando, ¿ok? Es Jesús. Y dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed, eso está en imperativo, es una orden, no es una sugerencia. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Lo repite, sí, os digo, a este temed. Wow, son palabras muy fuertes estas. Y quiero hacer la aclaración, Jesús no está hablando del diablo. O sea, el diablo va a ser el más miserable de los criminales presos en el infierno, pero él no tiene autoridad ahí. ¿De quién está hablando aquí Jesús? ¿De temerle a quién? A Dios el Padre. Ahora hay algo que me resulta sumamente interesante. La Biblia nos dice en Hebreos 5 que la noche en la que Jesús fue entregado, Él ofrecía con gran clamor y súplicas y lágrimas en oración, ruegos a aquel que podía librarlo de la muerte. Y Lucas, el Evangelio de Lucas nos dice que en el huerto de Getsemaní la angustia de Jesús era tan severa que su cuerpo se colapsó y comenzó a sudar gotas de sangre. Ahora, ¿recuerdas lo que leíamos en Lucas sobre lo que decía Jesús a quién temer? Primero nos dijo a quién no temer. No le temas a los hombres que pueden matar el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Entonces, ¿qué es lo que causó este terror en Jesús la noche en la que fue entregado? ¿Fue miedo a los soldados romanos? ¿A los latigazos? ¿A los clavos en sus manos y la cruz?
Jesús hubiera sido un hipócrita. Si nos hubiera enseñado a no temer al hombre y él mismo hubiera estado padeciendo temor del hombre. Jesús tenía terror porque por primera vez en toda la eternidad Dios el Padre lo trataría a él, que era su deleite, su gozo y su placer. Dios lo trataría por primera vez como si fuera pecador. Esto es lo que Jesús hizo en el día de la expiación. Y esto es lo que tenemos representado en esta ceremonia. Así que con esto en mente quiero invitarte, por favor, a que volvamos a Levítico 16 y veamos a Jesucristo apartando la ira de Dios de nosotros, para entonces sí, poder entrar con confianza. Levítico 16, vamos a ver del verso 3 al verso 10, a Jesús representado tanto en Aarón como en los sacrificios. Y quiero aclararte algo. La razón por la que Dios da este mandamiento es para que no mueras. ¿Recuerdas cómo lo leímos en los primeros 2 versos? Dile que no entre en todo tiempo para que no muera, pero puede entrar de esta manera. Verso 3 dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las vestiduras santas. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, otra suerte por Azazel. Esta práctica de echar suertes básicamente significa dejar que Dios decida, dejar que Dios escoja. Y este término aquí, Azazel, que puede parecerte extraño, cuando la primera vez que escuché Rapunzel, no sé por qué pensé en esto, pero no se refiere a una persona. Hay muchos comentarios que dicen esta es una entidad demoníaca, algunos dicen es el mismo Satanás, ¿no? El tentador, el originador del pecado, entonces el pecado se envía de vuelta a su origen. Sin embargo, la palabra en su idioma original, aunque no tenemos una certeza de lo que significa, sí tenemos la seguridad de que implica apartar algo por completo. ¿Okay? Entonces, y de hecho el mismo texto lo aclara, dice en el verso 9, hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Estos 2 machos cabríos componían juntos lo necesario para hacer la expiación, cubrir los pecados de ese año. Entonces, vemos en primer lugar a Cristo representado en Aarón. ¿Recuerdas que leímos que Aarón tenía que despojarse de sus vestiduras y ponerse vestiduras de lino? Bueno, las vestiduras del sumo sacerdote eran vestiduras de gala. Tenían piedras preciosas, detalles en oro, ¿no? Eran vestiduras que denotaban gloria, autoridad, ¿no? Sin embargo, en este día, Aarón tenía que despojarse de esas vestiduras y ponerse unas vestiduras sencillas de lino que no tenían bordado, no tenían nada más. Eran las vestiduras de un siervo. Y qué clara imagen de Jesús tenemos allí. Porque la Biblia nos dice en Filipenses 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es un cuadro de Jesús. Y a menudo pensamos en la humillación de Cristo como esos 3 años de ministerio público en los que Él predicó por las polvorientas calles de Galilea, viajó de una ciudad a otra, haciendo milagros, sirviendo a la gente, predicando el Evangelio. Sin embargo, Jesús se humilló desde el primer momento en el que se encontraba en el vientre de su madre, María. Piensa por un instante esto. Jesús es Dios.
Jesús es eterno. No solo es el creador, sino es el sustentador de todas las cosas. La Biblia nos dice, de hecho, que en el futuro Dios planea reunir todas las cosas en Cristo, porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Bueno, este ser sublime, inmortal, perfecto y eterno, algún día, yo recuerdo cuando mi esposa se embarazó la segunda vez, la primera vez que fuimos al ultrasonido no podía creer lo que unos pocos centímetros de células podían producir en mi corazón. Bueno, pensar que el Dios eterno, algún día si hubiera habido ultrasonidos, podríamos ver un frijolito así. Dios se humilló. Dios se hizo de este tamaño. Dios se hizo dependiente. Aquel que sustenta todas las cosas con su palabra, en un momento necesitaba de los nutrientes y del torrente sanguíneo de una mujer joven. Pero no solo eso. Cuando nació tenía un cuerpo tan débil que no podía sostenerse él mismo. Tuvo que aprender. ¿Te das cuenta de eso? O sea, el Dios que creó todas las cosas tuvo que aprender a caminar. Tuvo que aprender a hablar. Y no solo eso. Tuvo que aprender a realizar un oficio entre su familia. No sabemos en qué punto, pero en algún momento José, su padre adoptivo, murió. ¿Y sabes quién tuvo que trabajar y sacar a su familia adelante? Jesús, el creador de todas las cosas, tuvo que ganarse su propio pan. Jesús se humilló. Y no solo eso, se humilló para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna al morir en la cruz del Calvario. Qué bella imagen de Jesús. En este simple y sencillo acto de Aarón de despojarse de sus vestiduras. Pero también lo vemos representado en estos dos machos cabríos, que juntos conforman lo necesario para llevar a cabo la expiación. Veamos algunas características de estos dos machos cabríos. En primer lugar, estos dos machos cabríos tenían, dice el verso 5, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Y Jesús, de acuerdo a la Escritura, cumple con este requisito. Jesús es, espero que nadie aquí lo dude, pero Jesús es judío. Yo sé que te gusta el Jesús de Nazaret, de Sefirelli, ¿no? Yo sé que a lo mejor te gusta, no sé, si veías películas en Semana Santa, ¿no?, en blanco y negro de la vida de Jesús, y ves un Jesús más español que judío. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús es judío. Y esto es tan importante porque Jesús enseña en Juan 4 que la salvación viene de los judíos. ¿A qué se refiere? A que de esta nación saldría el Mesías. De esta nación aparecería aquel a quien Dios ha escogido y provisto para nuestros pecados. Entonces Jesús cumple con este requisito. En segundo lugar, vimos que Aarón tenía que echar suertes, y con esto Dios estaba escogiendo cuál de estos 2 machos cabríos iba a ser sacrificado para cubrir, es decir, expiar el pecado. ¿No era el trabajo de Aarón? Y esto es muy importante. En este mundo en el que hay tantas opciones para tantas cosas, el hombre tiene esta tendencia a buscar su propia satisfacción. Y el día de hoy, hasta tu preferencia sexual, aparentemente puedes escoger, ¿no? Y llevamos esto a Dios, transportamos esto a nuestra relación con Dios. Pues es que si a mí me funciona esto, o si yo quiero aquello, pues creo que es válido porque es sincero. Bueno, los hijos de Aarón sinceramente se acercaron delante de Dios y murieron, porque no lo hicieron en base a las reglas, a las normas de Dios. Y no es que la fe de las personas tenía que estar en la norma, sino en la palabra de Dios. Dios prometió, si tú pones tu confianza en esto, tus pecados van a ser cubiertos. Y la Biblia enseña claramente que no podemos ser salvos de ninguna otra manera, sino a través de Jesucristo. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Este es aquel a quien Dios escogió. Pero no solo es el que Dios escogió. Dios dio testimonio de él, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué significa esta palabra, complacencia? Perdóname, yo no soy una persona muy fina.
y me gusta más placer. Y define perfecto lo que Dios encuentra en Jesucristo. Porque pensamos que solo podríamos cumplir una norma que sea suficiente para que Dios no esté enojado con nosotros. Pero Jesús sobrepasa esa norma. Y la Biblia nos dice que en Él Dios tiene contentamiento, deleite, placer. Y esto me gusta. Me gusta porque esas instrucciones son para Aarón, que acaba de perder 2 hijos. Y es como si Dios le estuviera diciendo a Aarón, tú perdiste 2 hijos, tienes muchos más, pero yo voy a entregarte a mi único hijo. Y quisiera que meditáramos por un momento lo que el Padre estaba entregando. Cuando pensamos en la relación que Dios el Padre tenía con Jesucristo, pensamos en una relación muy fría, ¿no es así? Generalmente tienes esta imagen de Dios el Padre, una túnica blanca, enormes barbas, y los 2 sentados en su trono siendo Dios. ¿Y luego qué? ¿No? Esa es como la imagen que nosotros tenemos de ellos 2. Pero quiero que me acompañes a Proverbios, donde vemos una descripción del tipo de relación que Dios tenía con su Hijo, Jesucristo. Proverbios 8. La Biblia nos dice que Cristo es el poder de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este proverbio es el proverbio de la sabiduría. Pero podemos ver aquí a Jesucristo clara y vívidamente. Verso 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio. ¿Estás de acuerdo que un ser eterno solo puede ser Dios? La Biblia enseña que solo Dios es verdaderamente eterno. No tiene principio, no tiene final. Esa es una característica de Dios, es Jesucristo. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Qué es lo que estás viendo aquí? Este es un álbum familiar. Tú puedes ver fotografías mías con mi hija y mis memorias serían dando sus primeros pasos, ¿no? Dándole por primera vez, alimento sólido, ¿no? La primera vez que salimos fuera de casa, ¿no? Pero estas son las memorias de Dios con su Hijo, con Jesucristo. En el verso 30 dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Esta palabra solaz en el hebreo es tan rica, tiene tantas implicaciones. Implica reír a carcajadas por estar bromeando. Implica jugar. Implica bailar juntos por el simple placer de estar juntos. Esta es la comunión que Dios el Padre tenía con su Hijo. Y quiero que pensemos en un momento esto, por favor. Dios nos ha perdonado en Cristo. Y Dios nos ha amado de tal manera que entregó a este Hijo, que era la razón de su sonrisa y su placer y su deleite. Lo entregó a Él. De modo que, por favor, de ninguna manera interpretemos la gracia de Dios como algo que Dios hizo simplemente por buena onda. El amor de Dios le costó la vida de su Hijo. Dios no nos perdonó olvidando el asunto. Quitémonos eso de la mente, por favor. No es que Dios simplemente un día dijo, ¿saben qué? Si sigo en este plan, todos van a morir. Entonces, pues simplemente ahí muere. Borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de todo, no pasó nada. No, sí pasó. Sí pasó.
Había pecado que requería y demandaba la sangre de todos aquellos que nos hemos rebelado en contra de Dios al no creerle, al no buscarle y al no amarle, porque Él nos creó para su gloria. Y Dios, al ver que nosotros estamos perdidos, temiendo a cualquier cosa, a cualquier persona, adorando cualquier experiencia, adorándonos a nosotros mismos, Dios envió a su único Hijo. Y eso es lo que entregó. Solo Él podía no solamente cubrir, sino quitar el pecado. ¿Puedes imaginar el dolor del Padre al castigar a su Hijo, a quien solamente se le imputaron los pecados nuestros, pero no eran suyos? Y todo esto que era bello y que era hermoso, marchitándose en las manos del Padre. La Biblia dice en Isaías 53 que el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y así como Aarón tenía que poner la mano sobre el sacrificio, someterlo y pasar un cuchillo por su garganta y ver cómo este animal sufría de dolor y la vida se escapaba con cada gota de sangre, el Padre sujetó a su Hijo a una condena brutal que tú y yo merecíamos. ¿Valoras más lo que Cristo hizo ahora al meditar en estas cosas? Es de suma importancia. La creación entera se vistió de luto cuando aquel por el cual son todas las cosas entregaba su último aliento por nosotros. La misma creación está gimiendo porque nosotros estamos en pecado. La Biblia dice que Dios tiene que hacer salir su sol sobre nosotros. El sol se niega a darnos su calor. La tierra se rehúsa a darnos su fruto porque somos pecadores. Y cuando Cristo exhaló su último aliento, el sol apagó su resplandor por un instante. Las entrañas de la tierra se conmovieron. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Tal vez tú estás aquí por primera vez y tienes suficientes argumentos en tu cabeza que te impiden reconocer que lo que Cristo hizo, lo hizo por ti. Pero dentro, en tu corazón, tú sabes perfectamente que Él es digno de que tú vengas reconociendo que Él lo hizo por ti, arrepentido de tus pecados y recibiendo lo que Él ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Y sabes que lo necesitas y sabes que te espera. Mi oración es que hoy tú puedas dar ese paso y puedas venir a Jesucristo y recibir perdón de pecados en Él y vida eterna. Entonces vemos a Cristo aquí, en Aarón. Vemos a Cristo en estos sacrificios. Pero ¿recuerdas que había algo que sucedía después de que se terminaba esta ceremonia para llevar a cabo la expiación? ¿Sí se acuerdan? Levítico 16, regresemos ahí por favor. Verso 23. Después de que ofrecía el sacrificio por la expiación y después de que se enviaba al otro macho cabrío al desierto, dice en el verso 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos, ¿qué hará? Saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Aarón, una vez que terminaba de hacer todo lo necesario para la expiación, tenía que hacer un sacrificio de holocausto. Los holocaustos se explican en el capítulo 1 de Levítico, pero básicamente el holocausto era un símbolo de dedicación total a Dios. Y una vez que el pecado estaba cubierto, la gente tenía la libertad de dedicarse por completo al Señor. Y en esos sacrificios, simbólicamente, Aarón estaba dedicando a todo el pueblo para tener una comunión con Dios. Por eso es que Pablo nos dice en Romanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos por las misericordias de Dios, que ya han quitado nuestro pecado, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y esa palabra culto es adoración. Entonces, el propósito de todo esto es que nosotros podamos tener comunión con el Señor. Pero es muy interesante esto porque esta es la segunda vez que Aarón aparece públicamente. O sea, la primera vez que apareció públicamente, él entró al santuario para despojarse de sus vestiduras y hacer todo este trabajo, ¿no? Sacrificios, ritos, incienso y demás. Pero la segunda vez él ya salía con sus vestiduras de gloria. Y esto es un símbolo de la segunda aparición de Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, acompáñame ahí por favor. Versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Tanto el tabernáculo como estos sacrificios son solamente una figura y una sombra de la realidad. Dice, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para cubrir, dice ahí. No, ¿verdad? No para cubrir, sino para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no en humillación, ya no en debilidad, sino en gloria, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Un judío que leía esto entendía perfectamente el cuadro. Mientras el sumo sacerdote entraba a hacer todo ese trabajo de expiación, había no solo una expectativa, sino había también un temor. La tradición nos dice que el sumo sacerdote tuvo que adaptar su vestidura, sus vestimentas, y tenían que atarse una cuerda que llegaba hasta fuera del santuario, porque no podía haber nadie más allá adentro. Y entonces, ¿por qué se ataba esta cuerda? Porque si el sacerdote no había ofrecido bien sacrificio por sus propios pecados, podía morir en el lugar santísimo. Y no es un lugar en el que tú puedes entrar libremente. Es decir, los hijos de Aarón murieron, ¿no?, por acercarse equivocadamente a Dios. Entonces, tenían una cuerda atada que iba hasta afuera del santuario, y si tardaba demasiado en salir, ¿no?, hacías tensión, y si recibías respuesta es, ok, va bien, sigue trabajando. Pero si no había respuesta, el sumo sacerdote había muerto. Y tenías que sacarlo de ahí. Y con ello perecía tu esperanza de que Dios hubiera reconciliado al pueblo consigo mismo. Había temor. ¿Te imaginas todo lo que estaba en juego en ese día? El sumo sacerdote murió. Vamos a continuar con nuestros pecados un año más. Roguemos que Dios tenga misericordia de nosotros y que el próximo sumo sacerdote pueda hacer bien su trabajo y que estemos vivos y que estemos aquí para verlo. Pero Cristo no solo cumplió con su oficio, porque es el sumo sacerdote más sublime que los cielos, dice la Biblia. No solo eso, cuando el sumo sacerdote terrenal salía y había cumplido bien su trabajo, bendecía al pueblo, dedicaba al pueblo con esos sacrificios, pero entonces enviaba al pueblo a sus casas. Sin embargo, la Biblia nos dice que Cristo compró eterna salvación para nosotros. Y no solo eso, no solo nos reconcilió y no solo sale a bendecirnos, sino que volverá por nosotros. La Biblia nos dice que Él abrió un camino nuevo hacia el santuario, a través del velo rasgado que es su propio cuerpo. Entonces Cristo no solo te reconcilió con Dios, sino que abrió un camino para que tú puedas todos los días tener comunión con aquel Padre con el que Él tuvo tanto deleite por toda la eternidad.
No descuidemos una salvación tan grande. No despreciemos una salvación tan grande. Si tú eres cristiano y llevas años caminando con el Señor, pídele al Señor que Él reavive en tu corazón esta gratitud y el valorar lo que Cristo pagó para ti. Ya no tienes que vivir más en vergüenza. Ya no tienes que vivir más con culpa. Ya no tienes que vivir más en pecado. Dicho sea de paso, vivir en pecado es una contradicción. Porque la paga del pecado es muerte. Es como subir hacia abajo. Pero tú entiendes lo que estoy diciendo. Hoy puedes ser libre de tus pecados. Jesús quiere transformarte. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, solo medita en esto que acabamos de estudiar en la Biblia. Cristo se entregó. Cristo enfrentó la vergüenza de tu pecado. Enfrentó la ira de Dios en tu lugar para que tú no perezcas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Te parece si oramos? Padre Celestial, gracias. Salvarnos a nosotros te costó a ti, Señor. Entregaste lo más precioso, lo más hermoso. Entregaste a tu único Hijo por nosotros, Señor. Y es nuestra oración hoy, Señor, que aquellos que están entre nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros seres queridos, que han escuchado esto una y otra vez, pero nunca realmente han pasado al altar a recibir esa gracia, ese perdón de pecados para sus vidas. Espíritu Santo, te pedimos que abra sus ojos para que vean cuán grande amor nos ha tenido el Padre y cuán grande precio fue pagado para que nosotros que somos rebeldes y pecadores podamos ser hechos hijos de Dios. Y te pido, Señor, que tú, una vez más, Señor, abras nuestros ojos como iglesia, Señor. A cuán digno de ser temido, pero también cuán digno de ser amado eres tú. Con cuánta confianza podemos acercarnos hoy, Señor. Y no es por nosotros. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y te damos gracias, Padre. Porque no nos desechaste. No nos dejaste en poder de nuestras transgresiones y pecados. Abriste un camino nuevo y vivo a través del cuerpo sacrificado de Jesús. A quien le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.